Bueno, vamos a intentar, con la gente de clínica que estamos de guardia, resumir los criterios para considerar un caso sospechoso de COVID, un caso confirmado de COVID y cuándo se intermedia, para la gente que no estuvo habituada en todo este tiempo a tratar pacientes COVID. Bueno, según el último protocolo, lo que yo les recomiendo de ahora en más, actualícense con los protocolos. Yo les voy a pasar el último protocolo que fue el del 14 ahora de septiembre, más o menos. Fíjense en la página del gobierno que más o menos cada 15 días puede haber cambios, ¿sí? Acuérdense que nosotros consideramos para la población general, vamos a ir escribiendo algunas cosas, para la población general consideramos que toda persona con más de 2 síntomas, que son todos los que ya conocemos, tos, odinofagia, disnea, cefalea ahora que se incorporó en el último, mialgias, vómitos y diarreas, los dos juntos tienen que estar considerados, y fiebre, por supuesto. Fiebre se considera con más de 37,5. Cualquiera de estos síntomas, los dos juntos, se considera un paciente sospechoso. Si ese paciente sospechoso no es contacto estrecho de ninguna persona positiva ni es parte de ningún conglomerado, a este paciente se lo sigue hisopando para confirmar la enfermedad, ¿sí? Ahora, si este paciente empieza con alguno de estos síntomas, sumando siempre 2, y es parte de ser contacto estrecho de un positivo, estaba aislado en su casa, o es parte de un conglomerado, hoy por hoy ya se lo considera como positivo por criterio epidemiológico, ¿sí? Hoy ya no se hisopa a aquel que puede decir que es parte de un contacto o de un conglomerado. Esto en la población general. En una población especial que somos nosotros, el personal de salud, la gente de seguridad, la gente que forma parte de instituciones cerradas, tanto pacientes como cuidadores, entre esos están las penitenciarías también, ¿sí? No sé si bueno, las instituciones psiquiátricas se consideran instituciones cerradas. Todas las personas que pertenezcan a estas poblaciones con un solo síntoma de todos estos ya se considera caso sospechoso. Esa es la diferencia entre la población general y las poblaciones que pertenecen a estos grupos, ¿sí? Entonces, si tiene 37,5 esta persona, por ejemplo, una enfermera, un médico, es un caso sospechoso. Si tiene tos sola, es un caso sospechoso. Si tiene mialgias, es un caso sospechoso. Bien, y lo mismo, si estas personas, todas estas personas se tienen que hisopar. Estas mantienen el hisopado, ¿sí? A todas se las hisopa. Bien, eso es para definir más o menos quién tiene el criterio de ser un caso confirmado, aquel que tiene el hisopado positivo, aquel que es contacto estrecho de un paciente positivo y presenta algunos de estos dos síntomas, y hay un tercero que es que presente anosmia y digeusia en forma súbita, como es un síntoma bastante específico de coronavirus, también se lo considera hoy por hoy ya un criterio diagnóstico, no se lo hisopa más, ¿sí? Bien, esto para considerar quién es portador o quién está enfermo de coronavirus. Bueno, ¿qué hacemos una vez que tenemos a un paciente con estos síntomas? Puede que nos llegue a la guardia un paciente joven con tos y odinofagia, no estuvo en contacto estrecho con nadie, pero hoy por hoy, en la transmisión comunitaria que tenemos, se considera como posible coronavirus. Ya no se considera ningún tipo de nexo epidemiológico, a diferencia de los protocolos anteriores, que todo paciente con síntomas teníamos que buscarle un nexo. Hoy todo paciente que cumpla con 2 síntomas se lo considera un sospechoso, y en caso de no sea ningún contacto estrecho de nadie, hay que hisoparlo. Un paciente que viene con sintomatología leve y no tiene comorbilidades,
la recomendación que se le da es aislarse 14 días desde el inicio de los síntomas. Eso hay que hacérselo ver bien al paciente, porque tenemos que preguntar qué día empezó los síntomas. Nosotros a lo mejor lo estamos viendo al tercer o cuarto día y hay que recomendarle que termine su aislamiento por 14 días, ¿sí? Otra cosa, supongamos que el paciente que ven empieza hoy con tos y odinofagia, ¿sí? No se hisopa hoy, ¿sí? Hay que hisoparlo a las 72 horas de los síntomas porque aumenta la rentabilidad de la PCR del hisopado. Entonces, acuérdense, si el paciente viene a consultar a la guardia y dice, hoy empecé con tos y hoy empecé con fiebre, le recomiendan que se aísle en la casa, llame al 107 para que lo hisopen en 72 horas. Ese paciente tiene que llamar ese día que lo vea el médico de guardia, para que llame al 107 ese día y le reprogramen el hisopado. Ahora, ¿en quiénes tenemos que nosotros hacer hincapié? En los pacientes que tienen criterios de internación. ¿Quiénes son los pacientes que tienen criterios de internación? En realidad, nosotros tomamos todo paciente que tiene criterios de neumonía grave. Neumonía grave se define en realidad por una CUR 65 mayor o igual a 2 o una saturación de O2 menor a 93, aire ambiente. Si el paciente cumple este o este criterio, ya estamos ante una neumonía grave y se interna. Para todos los que habitualmente no ven el CUR es una sigla que habla de estado de conciencia, la urea, que es un parámetro de laboratorio, la frecuencia respiratoria y la presión arterial, que en inglés es BLO. En realidad, casi ningún paciente viene en estado confusional. La urea necesitamos laboratorio. Casi ningún paciente viene en una alteración hemodinámica, porque el coronavirus no es común que presente falla hemodinámica. Así que el parámetro más importante de todo esto es la frecuencia respiratoria. Si ese paciente tiene una frecuencia respiratoria mayor a 30 y satura menos de 93 aire ambiente, ese es el criterio de neumonía grave y se tiene que internar. ¿Estamos? Esto es lo que tienen que manejar todos los que van a ir a hacer triage, que en general este tipo de pacientes los trae el 107 en ambulancia porque vienen por disnea, suelen haberle puesto ya oxígeno en la ambulancia, en el traslado, y entran por Balcarce y Paraná, o sea, la entrada habitual de las ambulancias, y va a ser ese paciente evaluado en la sala de yeso, justamente para definir qué cosa. Primero, si es una neumonía grave que tiene criterio de ingreso, y segundo, si tiene criterios de terapia intensiva, que estamos ahí al lado para dejarlo ya ahí, o puede venir a la sala general. Entonces, en general, la mayor parte de nuestros pacientes, cumpliendo este criterio, vienen a sala general, excepto que esté con una frecuencia respiratoria de 40, después ya vamos a ver, una saturación de oxígeno muy baja, o le hacen un estado sebáceas y está muy bajo. Ahora vamos a definir cuáles son esos criterios. Pero ya sabemos que esto se interna, ¿sí? A este paciente, una vez que está evaluado, le pedimos una radiografía de tórax y un laboratorio. Y ese paciente viene al primer piso. O, bueno, ahora cuando se habiliten las restantes habitaciones de cirugía, puede hacer la internación en cirugía dependiendo cuando estén habilitadas, ¿sí? Bueno, el último protocolo también dice que cualquier paciente mayor de 70 años con comorbilidades, aunque no esté con estos criterios, sería recomendable internarlo para hacer el control evolutivo de la enfermedad en internación. Eso va a depender de cuántas camas tengamos a disposición. O sea, si lo podemos cumplir, aunque el paciente no esté con una taquipnea importante ni una saturación baja, bien. Si no, solamente internaremos a los que cumplen este criterio. Bueno, entonces después tenemos definido, para que todos manejemos el mismo idioma, si ese paciente tiene una radiografía de tórax patológica,
eso ya es la neumonía. O sea, lo que tenemos en la mayoría de los pacientes son infiltrados bilaterales, que son algo reticulares, a veces son algo algodonosos, que generalmente son más bien periféricos y subpleurales, aunque eso se ve mejor en las tomografías de tórax que en las radiografías, ¿sí? Bueno, este paciente ya tiene una, como decíamos, neumonía. Las neumonías pueden ser con distrés o sin distrés. Eso va a depender, ahora sí es importante manejar el concepto de lo que nosotros decimos SAFI y PAFI. ¿Sí? ¿Qué es la SAFI y la PAFI? Vamos a borrar lo anterior. Es un cálculo muy simple que hacemos siempre en toda insuficiencia respiratoria, nosotros lo hacemos. El criterio de SAFI realmente lo empezamos a manejar más ahora en esta pandemia. Pero la PAFI era lo que siempre hacíamos con un estado ácido-base, o sea, la presión arterial de oxígeno que nos da el valor, los gases en sangre, por ejemplo, 64 de oxígeno, dividido la fracción inspirada de oxígeno, que tenemos que saber que la fracción inspirada de oxígeno aire ambiente es del 21%, o sea, el oxígeno en el aire ambiente se encuentra en una concentración del 21%, pero no se pone en porcentaje, no, sino en fracción, o sea que aire ambiente sería 0,21. Ese cociente, Gusti, nos daría, en este caso, como un ejemplo, un paciente que está con 64 de PO2 y una fracción inspirada de 0,21 de 300. De 300, una PAFI justita de 300, ¿sí? ¿Cómo hacemos a saber si el paciente ya viene con oxígeno o le ponemos oxígeno porque lo vemos muy disneico? ¿Cómo sabemos qué FiO2 le estamos dando si le suministramos oxígeno? Bueno, ahí tenemos que saber que si viene con bigotera y le suministramos 1 litro, el flujo que le estamos dando de oxígeno, cuando ponemos en el flumíter 1 litro, le estamos suministrando 24% de oxígeno. Si es 2 litros, 28% de oxígeno. Si es 3 litros, 32% de oxígeno. Si es 4 litros, 36% de oxígeno. Si es 5 litros, 40% de oxígeno. Y ya más de 6-7 litros con bigotera, por más que le aumentemos el flujo a todo lo que da, no suministramos más que el 50% de oxígeno. O sea, con bigotera, la escala del aumento de flujo de 1 en 1 va haciendo un aumento de 4 en 4 en porcentaje, ¿sí? Si el paciente está mal y ya necesito suministrarle más oxígeno, lo que voy a hacer es pasar a una máscara con reservorio, que es la máscara que tiene la bolsa conectada. Esa máscara permite, si yo la pongo a 10 litros o más, suministrar el 100% de oxígeno, ¿sí? Bueno, esto es para sacar justamente cuando apenas uno lo ve, según lo que, si yo le hago gases en sangre, la presión, como la presión arterial de oxígeno sobre la FiO2, que sería estos porcentajes expresados en fracción, como antes habíamos dicho. 64, supongamos que le estoy dando oxígeno por bigotera 3 litros, le estoy suministrando 32% de oxígeno, que en fracción serían 0,32. El cociente de esto me da la PAFI, que ahora vamos a ver. Pero también puedo sacar un cálculo que es muy parecido a la PAFI, que se llama SAFI. Eso es la saturación de oxígeno medida con el saturómetro. En este caso, supongamos que este paciente sature 92%. Sobre la FiO2, lo mismo, supongamos que este paciente está a 4 litros en la bigotera, le estoy suministrando una FiO2 de 0,36. Eso me da una SAFI, acá, 55.
2,55. Entonces esta SAFI es 2,55 y esta PAFI, por ejemplo, 64 sobre 0,32, bueno, hay que sacarlo. La cuestión entonces, ¿para qué me sirve saber la SAFI y la PAFI? Para saber cuán grave está nuestro paciente. Si yo tengo una SAFI, perdón que lo voy a volver a escribir, una neumonía sin distrés respiratorio, del adulto, son todas las SAFIs mayores a 400. Todas las SAFIs mayores a 400 o las PAFIs mayores a 300 son todas las neumonías sin distrés respiratorio. Esta viene sí o sí a internarse con nosotros en sala general. ¿Qué pasa si tengo un síndrome de distrés respiratorio? Que puede ser leve, moderado o severo. Eso va a depender también de dónde estoy con la SAFI y la PAFI. Un síndrome de distrés leve es cuando el paciente satura y la fracción inspirada de oxígeno, el cociente, me da entre 300 y 400. O la PAFI me da entre 200 y 300. Siempre la PAFI es más certera que la SAFI, pero yo lo que tengo rápido para evaluar al paciente es la saturación, ¿sí? Ahora terapia va a tener una máquina de gases que nos va a permitir enseguida sacarle un estado ácido base al paciente y nosotros mismos podemos poner la sangre en la máquina y nos va a permitir saber enseguida esto. Moderado, ¿cuándo? Cuando la SAFI está entre 200 y 300 o la PAFI está entre 100 y 200. Esto es un distrés moderado. Y severo, cuando la SAFI ya es menor a 200 o la SAFI menor a 200 y la PAFI menor a 100. Este paciente debería ir a terapia, ¿sí? Hoy por hoy va a depender de las camas que tenga ocupada terapia, porque si ese paciente no tiene una frecuencia respiratoria mayor a 20, no usa músculos accesorios, podría llegar a estar en una sala general si realmente terapia no tiene un lugar para ubicarlo, porque tiene todos los pacientes, por ejemplo, en respirador. Y a veces vamos a tener, dependiendo de la situación epidemiológica que tengamos, que considerar que los pacientes van a ir a terapia solo para intubarse y poner un respirador. Pero este paciente sí o sí debería ir a terapia. Yo lo que quiero es que empiecen a manejar todos los médicos la SAFI, la PAFI, que es muy sencilla de calcular. Acá lo están calculando los enfermeros, para empezar a manejar todos el mismo idioma. Está con neumonía sin distrés, neumonía con distrés. ¿Qué distrés? ¿Es leve, es moderado, es severo? Porque así hay que informarlo, el que hace el triage, al médico que va a estar en la parte de internación. Tengo un paciente de 70 años, hipertenso, diabético, que empezó hace tantos días los síntomas y está con un distrés moderado. Así sería la presentación de un paciente que va a ir a internación. Bien. Bueno, a lo mejor la introducción la hice media rápida. Lo que quería decirle a todos que tengan siempre en cuenta que la mayor parte de los pacientes sintomáticos, sobre todo jóvenes, van a cursar enfermedades leves que muchas veces son enfermedades de vías respiratorias altas nada más. O sea, generalmente los primeros días el compromiso de la tos, la odinofagia, algunos aunque no está dentro de los síntomas a considerar, también hay rinorrea. Digo, eso es un cuadro de vías respiratorias altas. Cuando el paciente, a medida que pasan los días, los factores pronósticos que pueden llevar a decir que ese paciente va a necesitar finalmente una internación es justamente que no mejore la fiebre al 7º día. Eso ténganlo en cuenta. Está bien descrito en la bibliografía que el paciente generalmente empeora entre el 7º y el 10º día, y en los últimos días casi todos nuestros pacientes internados
consultaron en esos días de síntomas, 7º a 10º, y consultar eso por disnea, porque no baja la fiebre, porque se sienten mal. Y cuando ustedes entonces estén haciendo el triage y están ante un paciente con 3er día de fiebre, no es tan preocupante. Ahora, si un paciente está ante el 7º día de fiebre, lo correcto sería hacerle una radiografía para ver si tiene la neumonía y, por supuesto, saturarlo. La verdad que cuando nosotros estamos vestidos con el equipo de protección personal, a veces es muy difícil escuchar los rales que ya indicarían que hay una neumonía, pero a veces es muy difícil. Por eso es muchas veces necesario la radiografía y un laboratorio. Después les vamos a pasar qué es lo que pedimos en el laboratorio. En realidad pedimos una rutina, o sea, un hemograma con función renal, con ionograma, con glucemia, y le agregamos parámetros de inflamación, eritro y PCR, y una LDH y un hepatograma, ¿sí? Esa es la rutina. Después nosotros agregamos un par de cosas, que es ferritina, dímero D, que marcan también el pronóstico del paciente, pero eso lo pedimos al día siguiente o a las 48 horas. Pero esa es la rutina que también tenemos que manejar, que todo paciente que ingresa va a necesitar un control de laboratorio justamente junto con el estado ácido base, que es lo que marca la gravedad de su suficiencia o insuficiencia respiratoria, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso, que paciente que consulta con fiebre o muy sintomático al 7º día es un factor de mal pronóstico y generalmente necesidad de internación, ¿sí? Bueno, no sé, probablemente hay ya muchas cosas para decir, pero esta era un poquito la introducción para el triage. Acuérdense, paciente que viene por su propio medio, deambula, el triage lo hacemos en el colectivo, haciendo el interrogatorio, cuándo empezó los síntomas, si es contacto estrecho, qué síntomas tiene, y si es necesario hisoparlo o no, lo hacemos en el colectivo. Como a lo mejor es necesario hisoparlo ese paciente leve, porque es la primera vez que consulta, a lo mejor después de 3 días, yo le diría que siempre ya se vayan vestidos con el equipo para hisopar, o sea, ya tengan el N95, arriba el barbijo quirúrgico y el resto del EPP. Así no, tienen que salir del colectivo para volver a cambiarse. Ese es el paciente leve. Y el paciente que ya el 107 les dice que está haciendo un traslado, un paciente que le falta el aire, siempre le dicen que en lo posible el 107 lo sature, les diga cómo viene con la saturación, pero si ya les dice que lo está trasladando en camilla o está muy disneico, que directamente entre con la ambulancia por Balcarce y Paraná, o sea, la entrada de las ambulancias, porque ahí en la sala de yesos tenemos cómo suministrarle oxígeno, lo evaluamos con la posibilidad de que pueda llegar a necesitar terapia. Esto es lo que define terapia intensiva o un paciente que ustedes manejan un montón de otras patologías que saben que es terapia. Si llegara a estar además en shock, si además tiene 40 de respiratoria, con una mala mecánica respiratoria, bueno, un paciente que seguramente va a haber que evaluarlo con el terapista. Va a haber toda una etapa a lo mejor de transición hasta que ustedes otra vez le agarren la mano a esto, porque lo estuvimos haciendo entre todos los médicos de clínica y ahora lo trasladamos a los médicos de la Guardia General para que nosotros podamos ocuparnos de la internación, que hoy por hoy hay muchos pacientes internados y que calculamos que van a ser muchos más en estos días. Entonces, lo que necesitamos es que otros médicos agarren el triage. No hay problema que nos consulten, che, tengo un paciente así, ¿qué hago? Porque para eso estamos acá, pero sí que empiecen a dominar la clasificación de los pacientes y quién va a sala general, quién va a terapia, quién puede ir a casa. Yo les recomiendo que todos lean bien los protocolos y bueno, cualquier duda nos consultan.